RTP. 8:14 está Juan Pablo Chamón, él es politólogo de la Universidad Católica de Bolivia, o director ejecutivo de Libera. Vamos a hablar sobre la situación actual de Bolivia, las protestas y también las reacciones de al menos 8 países que ya se han hecho sentir, incluida la de Ecuador, rechazando esta crisis política. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos, estimado Juan Pablo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias por el espacio para poder hablar un poco sobre Bolivia. Me gustaría iniciar con algo. Aquí hay un actor principal a quien se lo pone como el eje y propulsor de estas protestas, que es el señor Evo Morales. Esto a la par de que Evo estaba con su proceso judicial por el caso de una menor de edad. ¿Qué tan cierto es esto? Lo cierto y la pregunta sobre el papel que juega Morales en todo esto es que él lleva atrincherado en el Chapare, su bastión político en Cochabamba, desde octubre del 2024, evadiendo una orden de captura judicial. Otro dato que es cierto es que el 11 de mayo comenzó su juicio oral en la ciudad de Tarija por trata agravada de personas. Este caso que involucra a una joven de 15 años que integraba su propio espacio gubernamental con la cual tuvo una hija, y Evo Morales no se presentó al tribunal. Entonces la justicia lo que hizo fue declararlo en rebeldía. La condena solicitada por la fiscalía es de 15 a 20 años y el tiempo en el que los bloqueos escalaron fue con fecha del 6 de mayo, 5 días antes del juicio. Esa coincidencia no es menor. Ahora, también cabe decirlo, el Chapare, el bastión político de Evo Morales, es también la principal zona de producción de cocaína de Bolivia, que Bolivia es el tercer productor mundial según Naciones Unidas. Entonces, todos estos elementos, más la acusación del gobierno que se ha realizado hace muy poco de que los bloqueos y todo este movimiento insurgente desestabilizadores se está financiando con dinero del narcotráfico, de cierta forma nos lleva a preguntar, ¿no? ¿Quién paga semanas de movilizaciones? ¿Quién paga semanas de transporte, alimentación, viáticos y dinamita para miles de personas que están en las calles? Juan Pablo, pero ahí, digamos, no podemos apuntar a la estructura de muchos años de lo que fue el masismo, que tiene un movimiento de base y voluntariado, a las 6 confederaciones del trópico de Cochabamba, a ese sindicalismo rural e indígena que, digamos, por formas de trabajo comunitario, por formas de extorsión dirigencial, por formas de movilización política, pueden levantar varias semanas de protestas. ¿No está ahí también una razón, aparte de alguna, digamos, teoría o de dinero sucio o de patrocinio? Es que es cierto que Bolivia vive una grave crisis económica y esta crisis económica es real y el sufrimiento de la gente es genuino. No olvidemos que el presidente Paz heredó una inflación anual del 20%, reservas internacionales casi agotadas y una deuda que llega al 85% del Producto Interno Bruto. Eso no lo inventó Paz en 6 meses, en realidad es el resultado de 20 años de un modelo que nos trajo todos estos resultados. Pero hay una distinción que hay que hacer entre protestar por condiciones económicas, que es completamente legítimo, y usar ese malestar para exigir la renuncia de un presidente elegido hace 6 meses. Porque una cosa es el sufrimiento y otra es quién lo está organizando, con qué recursos y para qué objetivo político concreto. Y es importante fijarse qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Muchas veces pasa de que se nos dice de que hay un movimiento indígena legítimo contra un gobierno de derecha, pero ese es exactamente el marco que el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, construyó durante 20 años de hegemonía discursiva y que muchas veces se ha comprado. Yo creo que en Ecuador ustedes lo conocen muy bien este relato, es el mismo tipo de relato que convierte cualquier conflicto en una confrontación entre pueblo y élites, independientemente de lo que está pasando.
Porque ¿qué tipo de movimiento indígena legítimo bloquea, por ejemplo, el paso de oxígeno medicinal a hospitales? Claro. ¿O qué reivindicación popular sana puede dejar morir una paciente de diálisis en camino hacia la ciudad de La Paz? Los que están pagando los costos de este bloqueo no son las élites de Santa Cruz o de La Paz, sino son el 80% de los bolivianos que trabajan en la informalidad, que viven el día a día, que no puede dejar de trabajar una semana para movilizarse, pero que sí está sufriendo ya hace varios días el desabastecimiento, las filas de combustible, la falta de acceso a medicamentos y demás, y ellos también son Bolivia. Juan Pablo, creo que eso me recuerda muchísimo también a las cosas que pasamos en Ecuador. También un gusto saludarte. Quiero irme un poco a las bases del problema que está ahorita. Quisiera entender también para nuestros radioescuchas cuál es la gravedad de la situación de estas protestas. Porque te voy a poner un ejemplo. Quizás lo que más le puede sonar a muchos de los que están escuchando es que cancelaron los partidos de Conmebol Libertadores Sudamericana que iban a ser en Bolivia por temas de peligrosidad y los movieron a una sede neutral. Entonces eso también te da un poco de entender de que existe, incluso a nivel internacional, algo que te dice que lo que está ocurriendo en Bolivia es muy muy grave. Quiero preguntarte qué tan grave es la situación y si tú consideras que eso podría incluso terminar en un golpe de Estado como tal. Estimado Jorge, es un gusto saludarte. Yo creo que Bolivia está viviendo algo similar o algo que podría llegar a sonar muy familiar en el Ecuador, ¿no? Grupos organizados que usan el bloqueo de calles y carreteras para forzar de cualquier manera posible la caída de un gobierno elegido democráticamente. Recordemos, y permítanme insistir en esto porque es muy importante, el presidente Rodrigo Paz ganó las elecciones hace apenas 6 meses. Entonces, si desde el 6 de mayo organizaciones sindicales, campesinas, el movimiento del expresidente Evo Morales tienen paralizada la ciudad de La Paz, han cortado el paso de alimentos, de combustible, de medicamentos, solamente hay oxígeno para las próximas 36 horas. 3 mujeres han muerto porque las ambulancias no pudieron llegar a tiempo a los hospitales. De paso, el Tribunal Constitucional declaró estos bloqueos ilegales por lo que no hay corredores humanitarios para poder sostener el paso de alimentos y de oxígeno a la ciudad de La Paz. Esa orden fue ignorada por los bloqueadores. Esto no es una crisis social que deriva en un conflicto político, es en realidad al revés. Es un conflicto político que usa el sufrimiento social como combustible. Y detrás de eso, como les mencionaba, hay un expresidente con una orden de captura por trata de personas, cuyo juicio comenzó exactamente cuando empiezan a escalar los bloqueos. Entonces aquí hay una pregunta que Bolivia tiene que responder, pero que va a ser muy importante para la región. ¿Tiene el voto un valor vinculante para lo que sucede o puede cualquier actor con suficiente capacidad de bloqueo anular un mandato democrático? Okay. Si llegara a resultar el peor de los escenarios, que es la renuncia del presidente, que es lo que están buscando estos movimientos, estos supuestos movimientos sociales, que al final son minorías organizadas que hablan en nombre de mayorías inexistentes, el mensaje que se va a dar va a ser realmente triste para la región, porque un presidente que solamente tiene 6 meses y que ha sido elegido con más del 50% de los votos en octubre del año pasado, no puede gobernar más allá de lo que ciertos grupos dicen. Realmente sería sumamente triste y las posibilidades están, porque doctor, el movimiento dice que no va a frenar hasta lograr ese objetivo. Doctor, buenos días y breve si puede decirle, es posible. Cuando se dan estas elecciones se comienza a cuestionar el peso de Evo Morales y de la izquierda. Hoy, ¿qué pasa con estas manifestaciones? ¿Identifican una fuerza adicional? ¿Se han fortalecido o es más lo que vemos en las calles que lo que realmente significa la sociedad en general, hablando de un retorno de la izquierda? Bolivia es un país con altos niveles de conflictividad que está sumamente acostumbrado a la protesta social por distintos motivos. Pero lo que hemos visto en estos días no tiene los elementos que normalmente las protestas sociales tienen. Los niveles de violencia son mucho más altos, la organización
se nota que cuenta con mayores recursos económicos y eso de cierta forma ha mostrado mayor fuerza frente a otros tipos de protestas que hemos visto en el último tiempo. También hay que tomar en cuenta que las reivindicaciones que toman estos sectores, especialmente aglutinadas a partir de la Central Obrera Boliviana, este espacio sindical que quiere aglutinar a la gran mayoría de los trabajadores bolivianos, pero que ha fracasado a lo largo de su historia porque solamente el 14% de la población boliviana trabaja en la formalidad. Uno termina identificando que lo que está detrás es ideológico y lo que quiere terminar provocando es la vuelta al poder de no sabemos qué actores, pero después de generar una gran convulsión social, que recordemos que existe toda una línea de sucesión constitucional donde no se encuentra Evo Morales ni nadie de su partido, pero lo que ellos quisieran lograr, por ejemplo, y ya lo han dicho, es tener nuevas elecciones de acá a 6 meses, lo cual sería una locura porque el año pasado ya hemos elegido un presidente por los próximos 5 años. Situación angustiosa, y así también lo ha dicho pues Tuto Quiroga hace pocas horas en CNN, que es una situación angustiosa la que se vive en Bolivia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos compartido cuál es el panorama el día de hoy de Bolivia. Muy amable. Gracias a ustedes. RTP